Saludos, ella es Rosana Nicula. Ese apellido es que es rumano. Creció bajo la dictadura socialista de corte comunista de Nicolae Ceausescu hasta la caída del régimen en 1989. Vivió algunos de los pésimos años de una dictadura como las dictaduras de la bota soviética en todos los países que explotó en Rusia cuando la famosa Unión Soviética, que fracasó rotundamente, es la mejor demostración del fracaso. La época de la cartilla de racionamiento alimenticio, que no es nada, no es ninguna novedad en Cuba, es lo lógico en ese tipo de países, la escasez de vestimenta, la explotación infantil de los 10 años, en fin, es terrible lo que ella puede contar. Pero además es una excelente directora y productora y periodista, y ha entrevistado a 4 mujeres venezolanas a quienes se le han violado a ellas y a su familia los derechos humanos. Pero primero yo quisiera hablar con ella, hablar de su vida, para que sientan lo que realmente es ese tipo de dictadura. Y ustedes dirán, pero si ya lo estamos viviendo. No, todavía no están viviendo todo lo que le espera a los países, todo lo que vivieron los cubanos, todo lo que vivieron los rumanos, etcétera. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Napoleón, por darme esta oportunidad. Muy bien, pues como te comentaba antes, estoy prácticamente ya cerrando la maleta porque mañana voy a coger un vuelo para Nueva York, donde vamos a tener un encuentro mundial de diferentes organizaciones que trabajamos por la libertad, los derechos humanos, el libre mercado, el capitalismo, el Liberty Forum 2019, bajo, digamos, el auspicio de la red Atlas, la Atlas Network, que es esta familia grande que engloba más de 500 organizaciones en todo el mundo y además creciendo en la red, puedo decir, que trabajamos pues, por la prosperidad en el mundo, por modelos sociopolíticos y económicos y culturales de mayor libertad, mayor autonomía para las personas y mayor prosperidad para el conjunto de la sociedad civil. Antes de preguntarle para qué sirve la libertad, yo quisiera que me hablara un poco de su vida desde que era pequeña. Y antes que me disculpe por la pregunta. Sí, sí. La verdad es que yo nací y crecí bajo la dictadura socialista de Nicolae Ceausescu, como bien lo comentaba antes, digamos el ala más dura. Mi generación sobre todo fue una de las generaciones quizás más golpeadas dentro de lo que era la dictadura rumana, porque justo en el periodo de crecimiento, Nicolae Ceausescu hace una gira por Asia, se para y pasa unas semanas en Corea del Norte y en el 79, pues cuando hace esta visita, vuelve encandilado con el modelo norcoreano. Y ahí es donde empieza incluso a dar pasos a radicalizar aún más la tiranía que él ya llevaba a cabo en el país, incluso tiende a romperse de Moscú y de toda la línea que marcaba pues, la Unión Soviética y quiere armar pues, su propia Corea del Norte en el este de Europa. Entonces, claro, en estas condiciones, en Rumanía empieza realmente el mayor recrudecimiento de la violencia contra la gente que pensaba diferente. Ya habían diezmado todos los profesores, los intelectuales, ya les habían enviado a labores forzados, a construir diferentes obras de estas faraónicas como todos los dictadores pues, les gusta hacer, no solamente los socialistas de corte comunista, sino también los de cortes nacionalsocialistas como Hitler o Franco o Perón o Pinochet. Es decir, es un nexo común. Pues a partir de ahí, la verdad es que mi infancia, dentro de lo terrible, pues puedo agradecer a mis padres que se esforzaban muchísimo para intentar darnos una infancia lo más normal posible dentro de la escasez, repito. Las largas colas que nos tocaban hacer, pues imagínese con 15 grados, 20 grados bajo cero, 2 metros de nieve, nos turnábamos pues mis abuelos, mis padres, desde las altas horas de la madrugada, desde las 2 de la madrugada hasta las 6 de la mañana cuando abrían la tienda a la que tú estabas asignado por el Estado a comprar, porque no podías comprar libremente en cualquier tienda de alimentación, para poder al menos optar a un litro de leche.
La cartilla de racionamiento, como bien lo decía usted, pues la verdad es que era muy dura. Nosotros éramos una familia de 4 miembros, yo, mi hermana y mis padres, y teníamos derecho pues, a 1 litro de aceite al mes si conseguías, después de largas colas, comprar ese litro de aceite, que ni sabíamos de lo que era hecho, eso ya aparte. Teníamos derecho a 2 barras de pan bastante pues, menguantes y además me acuerdo que más de una vez me encontré polillas a raíz de la harina que no estaba bien procesada o que no estaba bien guardada en los depósitos estatales, porque todo era del Estado, tornillos oxidados. La verdad es que fue durísimo y nuestra generación quizás al margen de la parte de la escasez de vestimenta y de la escasez alimenticia, estamos notando ahora, ya como somos más mayores, pues, que vamos a tener toda una serie de problemas, falta de calcio, falta de hierro, cuando nos estábamos desarrollando, que más adelante están pasando factura en cuanto a la salud. Y eso es un poco lo... Sí. ¿Y cómo pueden ser ustedes tan egoístas? ¿Cómo eran tan egoístas si era un gobierno para el pueblo? Lo que pasa es que estaban distribuyendo a todo el mundo y ahora la gente podía comer poco, pero la mayoría, todo el pueblo podía comer. Claro, podíamos comer lo que decían el amado líder que necesitábamos y además con cuentagota y sobre todo, como era todo centralizado y estaba todo en manos del Estado, lo que pasaba era que faltaba la iniciativa individual de cada persona. Entonces, como todo era de todos, en realidad no era de nadie. Por lo tanto, no había ese aliciente, ese incentivo de tratar de hacer bien las cosas que tenemos cada uno en nuestra vida. Es más, yo siempre he sostenido que cualquier régimen socialista, a medida que se va radicalizando, al final acaba convirtiendo a toda la sociedad, es decir, a todos los integrantes de la sociedad en ladrones, porque para sobrevivir no te queda más remedio que robar. Total, como no es tuyo, es de la entelequia llamado pueblo, que yo todavía a fecha de hoy no he tenido el gusto de darle la mano a ese pueblo, irme a tomar un café con él y ver cómo es, qué es de su vida, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus aspiraciones, sus dolores, sus preocupaciones. Pues evidentemente la cuestión es que realmente no hay, digamos, elección individual para que tú puedas elegir tu preferencia. Y estaban sumamente agradecidos de los rusos que los liberaron de la dictadura nazi y de Hitler. Realmente no. La verdad es que la tragedia de Rumanía fue que en el reparto de Yalta, a pesar de que nosotros, el 99% de la población, estaba orientada a la cultura occidental y éramos una cultura, para que se haga una idea, en la clase media rumana en aquella época, pues en el periodo interbélico y anteriormente, pues la gente hablaba hasta en francés en casa. Es decir, estábamos tan occidentalizados y siempre mirábamos para Occidente y para nosotros Occidente era, digamos, el modelo a seguir. Y todas las reformas que se habían hecho ya desde el siglo XVIII bajo diferentes gobiernos, que muchos de ellos llevaban como primeros ministros procedentes de una familia de liberales de muchísima historia allá en Rumanía, pues claro, evidentemente, de repente, por estar rodeados de diferentes países eslavos bajo la influencia de Rusia más Hungría, nos toca pues estar bajo la bota soviética. Nos plantan los tanques a la frontera y nos dicen, a partir de hoy sois República Socialista, a pesar de que a lo mejor en aquella época, si había 1000 comunistas en el país, era mucho. Luego, sí es cierto, y esto es un dato curioso, que yo me gustaría invitar a la audiencia que de alguna manera reflexione sobre ello. El Partido Comunista en Rumanía se nutre, a partir de ese momento, muchísimo de lo que era antiguamente la Guardia de Hierro, es decir, el movimiento fascista rumano. Y eso no es algo nuevo. También el partido de Hitler se nutre en el 99% del Partido Comunista de los Trabajadores alemanes. Bueno, pero es que Rusia y la Alemania de Hitler y Hitler llegaron a un acuerdo. Claro, el pacto Ribbentrop-Molotov.
que después que rompieron Hitler es otra cosa, pero que llegaron a acuerdos. Es que no hay nada más parecido a la extrema izquierda que a la extrema derecha. Es lo Exacto. mismo, ¿no? Tienen a lo mejor un vocabulario diferente, pero en el fondo exactamente es la misma ruina. Pero, y sigo preguntándole, viviendo así desde pequeña, ¿por qué cuando llega la adolescencia usted se queja si esa fue su vida? Así era el mundo. Y la culpa de los males supongo que era de la CIA, de los norteamericanos. ¿Qué siguió de quién era? ¿De quién era la culpa de que pasaran hambre y trabajo? Ese amado pueblo. Pues la culpa, y yo siempre lo he dicho Pero y se lo he ellos, repetido. ¿qué decían ellos? ¿Ellos qué decían? ¿Qué decía el gobierno por el cual ustedes no estaban viviendo mejor? Pues evidentemente la culpa era del imperialismo yanqui, claramente claro, de la conspiración judeo-masónica que había durante la época de Franco en España, pues en Rumanía era la conspiración del imperio americano de Occidente que nos tiene manía y entonces pues no nos permite desarrollarnos. Eso era un poco el discurso que siempre escuchábamos en esas 2 horas de televisión que teníamos derecho a ver, de los cuales 1 hora y media pues era ensalzar el líder, obviamente. A ¿Y partir de por qué ahí... usted no les creyó? ¿Por qué siendo adolescente usted no le creyó al amado líder Ceausescu? Porque claro, yo salía a la calle y veía otra realidad, yo veía mi realidad y la entendía como tal. Veía que todos los inviernos la escasez energética, pese a ser un país que hasta tenemos petróleo y a ser un país que tiene abundantes ríos, por lo tanto puede tener muchísima energía, que tiene capacidad, digamos, de producir muchísima energía. Sin embargo, pues con el frío que pasábamos, nos cortaban la luz todos los días, algo que ahora los venezolanos, por desgracia, pues están experimentando cada vez más. Veía que yo no entendía por qué, viviendo en la ciudad, tenía que salir a trabajar el campo de manera forzada al segundo día de empezar el colegio todos los años desde que cumplíamos los 10 años. No entendía por qué, no nos daban ni formación, no nos pagaban nada, no nos facilitaban ni siquiera comida, nos cogían, nos subían a los autobuses, nosotros teníamos que traer de casa tijeras, cuchillos, todos los instrumentos básicos para poder trabajar el campo y trabajar en los viñedos, en el campo de maíz, en la berenjena, los tomates, las manzanas, en función un poco de cada zona agrícola que más o menos nos tocaba en un radio de 35 o 50 kilómetros a la ciudad de donde vivíamos Y eso cada que uno. recolectaban ustedes, porque al fin y al cabo, ¿quiénes son el pueblo? El pueblo son lo que no son ellos, es decir, ellos son los capitalistas dictadores comunistas, porque si hay algún capitalista explotador, son los comunistas que explotan a todo el pueblo, no explotan a sus empleados, o sí, sus empleados son los esclavos, que es el pueblo que tanto aman. De hecho, no somos empleados, no éramos empleados porque no nos pagaban, eran labores No forzados. les pagaban ni siquiera con la comida que ustedes, No, que ustedes no. Es más, por eso digo yo que incluso yo robé, o sea, yo lo tengo que reconocer, bueno, yo y todos mis compañeros, porque era el único momento del año que conseguíamos realmente comer fruta fresca si nos tocaba, y de hecho siempre había los rumores antes porque no todos los días íbamos al mismo sitio. O era una semana la manzana, otra semana la uva, otra semana en los últimos años ya nos había tocado lo más difícil, que era el tema de la recolecta del maíz, que eso sí que no te daba mucho beneficio a nivel tuyo personal porque realmente no podías comer la mazorca de maíz seca. Sin embargo, nosotros decíamos, uy, esta semana nos toca las manzanas, entonces significa que puedo coger y probar yo también una manzana de esas que no veo más que en las películas, cuando saltaban la censura, ¿Y cómo obviamente. hacían para comérselas, para llevárselas a escondidas o comérselas a escondidas y que no las vieran? Pues siempre había controles, eran aleatorios, es decir, no podían controlar todos los autobuses. Y lo que hacíamos era, en vez de llevarte una chaquetilla, te llevabas 3 jerseys y dentro de los jerseys en las mangas ibas metiendo, pues si tocaban manzanas, manzanas, uva o tomates o lo que hiciera, lo que podíamos coger y bonamente. Y cuando estabas en esas colas, ¿no?, para la cartilla, para conseguir los pocos alimentos que te correspondían, porque no te dabas cuenta lo egoísta que eran ustedes, Claro. y el sacrificio de esa dirigencia comunista de repartir a todo el mundo
y que nadie pasara tanta hambre como para morir, aunque en la China de antes sí se morían, los recogían todas las mañanas los muertos en la calle, ¿no? Eso Todas es. las mañanas. Sí, Okay. sí. ¿Qué decían ustedes? ¿De qué hablaba la gente en esas colas que hacían? Realmente la gente no podía hablar de política, es decir, no podías criticar nada, la gente solamente hablaba de supervivencia pura y dura. No podías, yo me acuerdo, todas las conversaciones rondaban en torno a viene el aniversario de, yo qué sé, de la muerte de un familiar y me falta para hacerle pues el pan, me falta la harina, a ver quién me la puede conseguir. Funcionaba muchísimo el trueque. Mis padres, que eran ingenieros de coches, me acuerdo que, bueno, el carnicero, funcionario del Estado, le hacía señales a mi madre cuando íbamos y esperábamos en la cola para comprar las poquitas cosas de cárnicas que todavía pues, se podían vender libremente si las encontrabas, y tenían ellos como pues, unas señales con el ojo y tal, como que a la noche les iba a traer mercancía. Entonces yo me iba con ella o mi hermana, nos íbamos a las 12 de la noche a las puertas por detrás del depósito, nos abría el señor Pandele y nos enseñaba lo que le habían traído. Daba igual, aunque te gustara o no te gustara, cogías lo que fuera porque luego lo podías cambiar, intercambiar por el sistema de trueque de la antigüedad con los vecinos, que necesitábamos un poquito más de aceite o huevos, pues nosotros le dábamos a cambio pues ese hígado o esa cosa que a lo mejor nosotros no queríamos comer. Tengo entendido que ya de adolescente empiezas a cuestionar el sistema. Sí. ¿Por qué en lugar de estar haciendo colas y estar haciendo trueque, no trataste de levantar y enamorar a un dirigente del Partido Comunista que sí vivían bien y tú podías vivir bien con ellos? Pues en mi caso, la verdad es que mis padres siempre nos inculcaron pues, el tema de la responsabilidad individual. Por parte de mi padre, mi bisabuela, que tuvo muchísima influencia en mí, era una persona muy fuerte, se quedó, pues, por desgracia, enterró prácticamente a lo largo de toda su vida a los 5 hijos que tuvo, se quedó viuda muy joven, se había casado con un señor, mi bisabuelo, que era mucho más mayor que ella, y que era alcalde liberal en su pueblo, y simplemente tuvo la mala suerte de enviudar recientemente, llegado el régimen comunista, y por el mero hecho de que había sido esposa de un dirigente liberal, digamos, de los que no tenían raíces sanas, según la revolución socialista, pues la persiguieron muchísimo. Le hacían todo tipo de miserias, le impedían, por ejemplo, irse a moler su trigo, la mandaban otra vez para la cola, hasta que se terminaban después de 2-3 días toda la gente que esperaba ahí en cola para moler su medio saco de trigo, y ahí es donde le permitían a ella también. Es decir, era una guerra de desgaste psicológico, a pesar de que la pobre mujer era analfabeta. Ella aprendió a leer y escribir con mi padre en primaria. Sí, se puede imaginar. Querías tener esa vida. ¿Por qué no trataste de enamorar a un dirigente comunista? Pues porque simplemente nosotros en la familia teníamos clarísimo que eso era una ideología muy mala para mí, me parecía muy denigrante, me parecía que éramos una especie de esclavos. Y en las conversaciones en voz baja por la noche, con la luz apagada, escuchando Europa Libre, mis padres pues siempre intentaban conculcarnos en que hay un mundo muchísimo mejor, más allá, que llegará también a nuestro país. Ay, se lo creían. Sí, ellos creían, mi padre siempre lo decía. Pero te puedo preguntar, ¿y no es mejor ser prostituta, no, que estar pasando hambre? Prostituta porque quien se casa con un tipo por interés es prostitución. Sí. Porque a unas le pagan por una noche, pero a otras le pagan para mantenerlas toda la vida. Y claro, perdón esta pregunta, pero es que la gente no puede creer, la mayoría de la gente, lo que se pasa en un régimen comunista. Y cómo van poco a poco, mientras van agarrando el poder, cada vez que van agarrando cada vez más poder, presionan más. Al principio no, al principio no. Van poco a poco mientras se van apoderando del poder. No, además, al principio, la atención, y por eso te estoy haciendo esas preguntas, en Venezuela todavía no han logrado tener todo el poder. Todavía pueden caer.
todavía están Sí, inestables. hay mucho margen, yo siempre lo he dicho. Deshacernos de ello. Es bueno por eso que te estoy haciendo estas preguntas tan duras, ¿no? Sí. Para que la gente sepa hasta dónde llegan. Sí, sí, sí. De hecho, hay todavía mucho recorrido. No se ha llegado al fondo en Venezuela y yo siempre lo estoy alertando. A ver, yo la verdad es que la educación que recibí en mi casa se puede decir de alguna manera una educación de clase media, media alta. Mis padres O son sea que intelectuales. tú eres una burguesita. Sí, sí, exacto. Y a mucha honra, además. Entonces, Yo nosotros, también, a mucha honra. nuestro pasatiempo era pues leer los clásicos, comentarlos, tener es decir, tener nuestros principios como seres humanos, entender que, y con todos mis respetos, porque hoy en día, si tienes libertad y si hay personas que quieren vender su cuerpo a cambio de favores sexuales para un sexo u otro, a mí me da igual, es una profesión como cualquiera, pero que no estés forzado o forzada a hacerlo para comer, que no te obliguen a hacerlo para comer. Ese es el problema. En Venezuela, como a diferencia de Cuba, nosotros no venimos de una dictadura, porque los cubanos venían de una dictadura. Sí, ellos venían de Batista, sí. Era una dicta blanda comparada con la época, aunque en los 3 últimos años sí recrudeció. Jamás como una dictadura comunista, jamás como lo que tú viviste. Es decir, para ti hubiera sido un paraíso la Cuba de Batista, ¿no? Entonces, pero era un dictador. Y en los 3 últimos años, cuando empezaron a poner bombas en La Habana, que vivía del turismo, del casino, ¿no? Entonces ahí empezó a recrudecer la cosa, ¿no? Para acabar con el terrorismo o lo que sea, pero sí mataron gente. Pero nosotros los venezolanos venimos de una democracia imperfecta como todas las cosas de los seres humanos, porque no hay nadie perfecto. Es más, y que me perdonen los católicos, pero si Dios nos creó a su imagen y semejanza, tampoco Dios es perfecto, porque si nos imagen y semejanza, nosotros odiamos, nosotros de repente somos flojos, y Dios no es así, no es el Dios con el cual yo imagino que debe ser un ser perfecto. Es más, si hubiesen sido perfectos no habrían inventado el perdón, porque ¿para qué perdón? Si eres perfecto no te equivocas nunca. Claro, claro. Pero la absolución y... Pero tenemos que creer en alguien y no precisamente en Ceausescu o en Cristo no, en Fidel Castro o en Chávez. Pero bueno, ¿qué es la libertad? ¿Para qué sirve eso? Cuando tú que naciste en una dictadura, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste lo que era la libertad? ¿Cuánto tardaste? Porque yo tengo un amigo cubano, excelente amigo cubano, que pudo irse a Venezuela cuando era democrática y entonces él no se atrevía por años a pasar cerca del consulado cubano y por años no se atrevió a hablar en contra de Fidel Castro, tampoco a favor. ¿A ti te pasó algo de eso? En los primeros años sí. Todavía seguíamos con el miedo. Por ponerte un ejemplo, nosotros en casa yo años más tarde entendí por qué la obsesión de mis padres de que no recibiéramos en casa ningún amigo. Nosotros teníamos prohibido que nos visitaran los amigos del colegio, del edificio, o sea, de la comunidad donde vivíamos. ¿Por qué? Porque en nuestra casa otra cosa no teníamos, teníamos 45 metros cuadrados asignados por el Estado, que no tenías en propiedad. Eso sí, si eras de la alta, de los altos estamentos del Partido Comunista, sí tenías derecho a comprar tu casa en propiedad, pero nosotros, pues como éramos plebeyos, no teníamos derecho. Se te asignaba una casa que, por cierto, el régimen, muchos socialistas dicen que hay igualdad de la mujer y el hombre y la igualdad de trato en un régimen socialista, cosa que es muy falso. En Rumanía había una diferencia clara entre una familia que tenía varones y una familia que tenía mujeres como hijos. Se te asignaban menor espacio de vivienda si tenías hijas que si tenías hijos, para empezar. Entonces, volviendo a mi historia, en nuestra casa, pues espacio mucho no había, pero había libros por todas partes y libros no precisamente agregados por el régimen, libros pues que mi madre conseguía con el librero de extraperlo por debajo del contador, a cambio de que le consiguiera piezas de recambio del coche, igual que al carnicero.
y era para que podamos tener acceso a obras literarias, a ideas, no necesariamente las sancionadas por el régimen. Entonces, claro, no se nos permitía hablar de nada de lo que escuchábamos en casa. Porque claro, mis padres, entre las conversaciones sobre los tornillos y la chapa de la pintura o la línea de montaje de los coches, pues también comentaban cosas sobre el régimen. Yo me acuerdo que mi padre ya en el año 86, 87, le decía a mi madre, esto ya no puede durar mucho más, estamos ya al borde de la quiebra. Había 3 contabilidades diferentes a nivel de país, una que le reportaban a Ceausescu, otra que era para los mandos intermedios y la real, que era el desastre económico que había en el país. Y cualquiera que tuviera, que fuera mínimamente listo en su empresa estatal, se podía dar cuenta que el colapso era inminente. Y claro, entonces, tardaste sí, un tiempo en, a pesar de que ya había caído la dictadura, tú no te atrevías a hablar de eso. No. ¿Por qué? Más, ¿por qué no te atrevías? Porque había la dilación era una política muy extendida en toda la sociedad. Y era muy común, y luego pues, se descubrió aún más que en muchísimas familias, pues parte yo qué sé, el marido dilatando, claro, dilatando a la mujer a cambio de, yo qué sé, de que le saltara el turno para, en vez de esperar 3 años para un coche, pues lo comprara en 1 año y cosas así. Por haber delatado a algún familiar o algún vecino. Exacto. Entiendan venezolanos que por fortuna, como nosotros hemos vivido en una democracia, todavía ese lujo, porque en una dictadura es un lujo y un riesgo, que tenemos de enfrentarnos al dictador y a los cuerpos represivos del dictador es muy importante, pero muy importante. Ahora, ¿qué es ser libre? ¿Qué es eso? Pues para mí, yo lo tuve clarísimo en el momento en que habían empezado la retrocesión de las tierras nacionalizadas. Recuerdo que tenía 15 años, llevábamos como 2 años de la caída del régimen, 1 año y medio más o menos, y empezó la retrocesión de tierras. Y fuimos al pueblo a recoger a mi bisabuela, a llevarla para que viera su tierra, que se la habían quitado pues, cuando hicieron la nacionalización. Y esta mujer descalza, arrodillada delante de su campo de girasoles y besando la tierra, fue para mí la imagen que todavía hoy me hace que me salten las lágrimas. Y ahí fue donde entendí que la libertad va ligada a la propiedad privada, va ligada a tu propio cuerpo. Si tú no eres libre para mover esa mano, porque necesites que te dé permiso un tercero, llámese estado del bienestar, llámese estado socialista, llámese como se llame, tú ya a partir de ese momento eres esclavo. A partir de ahí, todo lo que tenemos en la cabeza, toda la capacidad de innovación que cada ser humano puede tener, independientemente de su formación, de si es un intelectual o de si es un campesino, todos sus conocimientos siempre van a ser superiores a cualquier planificación central. Y esos conocimientos le va a dar esa libertad de ver el mundo tal como él quiere verlo y no como se le obliga a base de golpes y a base de cartilla de relacionamiento y a base de eslóganes repetidos y mantras para hacerles el lavado de cerebro que cualquier régimen de esta índole trata siempre de inculcar en la población civil para mantenerla sumisa y esclavizada. Entonces, para mí la libertad básicamente es vivir y dejar vivir. El que yo pueda realmente hacer mi vida, el que yo pueda decidir en qué proyectos me implico, qué educación le quiero dar a mi hija, con quién me quiero relacionar sin que me obliguen a hacerlo, eso es la libertad. Muchas veces, incluso yo les estoy alertando también en el mundo occidental que no se dan cuenta esto es como la historia de la rana que la metes en un agua calentita, que es un poco el estado este buenachón, y dice, uy, qué bien se está. Pero a medida que el estado empieza a subir la temperatura, a exprimir un poquito más,
pues llega ya un momento cuando es el punto de no retorno y ya no puedes volver a saltar de esa olla. Y eso es un poco lo que le ha pasado a Venezuela. Venezuela ya tenía un poco ya a partir en los años 90, unas señales de alerta y no hicieron caso de esas alertas. Esa agua que ya estaba calentándose hasta que llegó con el ascenso de Hugo Chávez al poder y ya más allá, pues con el desastre que tenemos ahora mismo con el tirano Nicolás Maduro. Decía una de las protagonistas del documental que perder la libertad es muy, muy fácil y luego recuperarla cuesta tanto que realmente lo estamos viviendo y lo hemos vivido en el pasado y lo seguiremos viviendo. Sí, como construir es muy difícil, pero destruir es muy fácil. En un segundo, exacto. Las Torres Gemelas de Nueva York tardaron años en construirse y minutos en caer y en destruirlo y matar a todo ese gentío. Y además lo celebraban la muerte, donde había muertes inclusive de gente de su propia, ideología, de su propia país. Ok, hablaste del documental porque ella, señores, está en Nueva York y va para Miami, porque ha hecho un documental con 4 mujeres venezolanas en el exilio. Pero ella es rumana. Salió de Rumanía y terminó en España y terminó casándose con un español y hasta pronuncia la Z, ¿no? Y dice Zaragoza con una exquisitez impresionante. Pero te pregunto, ¿por qué te interesó tanto Venezuela? ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué 4 mujeres venezolanas en el exilio? ¿Cómo llegas hasta ahí? Quizás de alguna manera me sentía un poco responsable, aunque bueno, yo soy una sola persona, no tengo el poder del mundo para cambiarlo todo, pero sí todo lo que está en mi mano para intentar cambiar, siempre lo he hecho y siempre lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera. Y en el año 2000 recuerdo que yo estaba viviendo en aquella época en Ciudad de México porque estábamos colaborando con un proyecto de la Fundación Naumann allá y me tocó ponerme muy al día con todo lo que pasaba en América Latina, estudiar cada uno de los países y al llegar a estudiar Venezuela fue cuando realmente encontré la figura de Hugo Chávez. Y empecé a estudiarme un poco toda su trayectoria, el golpe de Estado fallido, a seguirle un poco, a leer sus discursos. Y recuerdo que estábamos comentando también en las oficinas ahí de la Fundación Naumann y luego con los colegas de la Internacional Liberal. Yo les estaba comentando que no me gustaba nada el cariz que iban a tomar las cosas en Venezuela. Y cuando Hugo Chávez sale electo, yo hasta me peleé con colegas míos porque les dije, Venezuela ha firmado su sentencia de muerte. Este va a ser peor que Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Venezuela es muchísimo más rica. Venezuela no es una isla. Venezuela puede implicar e infectar los países de alrededor y tiene mucho margen para hacerlo. Tiene mucha más población. Y no me creyeron en aquella época. Estamos hablando pues, de primeros del año 2000. Recuerdo que incluso hicimos un número de la revista que en aquella época pues, sacaba la Fundación Naumann de opinión y análisis, analítica política desde el prisma de la libertad, perfiles liberales, que luego pasó a llamarse perfiles del siglo XXI, y sacamos una edición especial donde poníamos perfiles de dictadores pasados, presentes y futuros. Y fue justo con la elección de Hugo Chávez y en futuros poníamos la figura de Hugo Chávez. Nos llamaron, como te comentaba, hasta de la Internacional Liberal para llamarnos la atención y decirnos, pero ¿cómo se os ocurre equiparar a alguien elegido democráticamente con un futuro dictador, que vamos a tener problemas, que nos van a llamar la atención, que no puede ser? Y yo me mantuve muy firme, yo les dije, pero eso no quita, Hitler también llegó al poder por las urnas y acabó siendo un dictador. Pero eso sí, estoy de acuerdo contigo, pero yo conocí bastante a Hugo Chávez y lo entrevisté muchas veces. Lo entrevisté antes de llegar al poder, porque después que llega al poder y empieza a cambiar, ¿no? Nos empezamos a enfrentar a él. Antes de llegar al poder, era adulante, era simpático,
adulante no lo pongo como una cosa positiva, sino que Ya. en ningún momento se mostró dictador ni nada de eso. Si era una esponja, él tenía una base intelectual muy baja, pero una esponja, era muy vivo Sí, y tenía muchísimo ángel. Y sí ganó las elecciones. sí, sí, sí. Y hay gente que dice que sabía que él era comunista. Pero si la mujer de él no sabía que era comunista, si su compadre nunca pensó que podía llegar a ser comunista ni tenía, la mujer que conspiró, que lo llevaba a las conspiraciones, jamás lo llevó a una conspiración de extremistas de izquierda ni de derecha. ¿Por qué tú, claro, tú tienes una historia pasada de eso, pero en qué te basabas para pensar, no que iba a ser comunista, que yo creo que eso ya no existe, lo que es un dictador, unos dictadores y unos delincuentes y unos narcotraficantes, ¿no? ¿En qué te basabas tú para sospechar que iba a ser un dictador? En el discurso que él hacía, porque él siempre hablaba de que los ricos explotaban al pueblo, de que todas las riquezas de Venezuela tendrían que estar al servicio del pueblo y a mí eso como me chirriaba y decía, a ver, no hay pueblo, lo que tiene que haber es que todo el mundo haya unas reglas del juego transparentes y que todos los venezolanos puedan acceder y comprar lo que quieran, montar su propio negocio, desde el petróleo hasta pues, la venta de arepas, sin ninguna traba por parte del Estado. Pero eso Entonces, él lo decía ¿dónde? En los discursos, porque en los sí, programas que yo tenía no decía eso. sí, 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 no, en los discursos, cuando lo estaban entrevistando, yo me acuerdo que incluso en una de las columnas de tanques, cuando el golpe fallido y cuando remetía contra el poder de aquel entonces, él siempre tenía el mismo discurso que yo había escuchado a nivel de, digamos, las estructuras intermedias del Partido Comunista cuando venían a las ciudades y nos preparaban pues, para hacer esas coreografías ¿Y del por qué tú 23 no de agosto y tal. pensaste que podía ser un Perón, por ejemplo, una Kirchner, una populista dictadora ladrona y no un dictador al estilo peor que Fidel Castro? Claro, es decir, yo también El es cierto que discurso tenía es algo más de información privilegiada en aquella época ya, a través de mi marido, porque mi marido había sido compañero de universidad de Juan Carlos Monedero, que es uno de los ideólogos detrás del movimiento de Podemos en España y es uno de los ideólogos que le escribía y que le fue preparando durante todos los años 90 a Hugo Chávez para su ascensión a primeros de 2000. ¿Cómo es Este la señor. cosa? En los 90, antes de Sí, llegar sí, al sí, poder, sí, sí, sí. Estudios de Monedero se le habían pasado a Hugo Chávez para estudiar y aprender bastante sobre sistemas de organización de la sociedad en clave política, socialista y de orientación de alguna manera soviética. Porque este señor, Juan Carlos Monedero, ya en los años 80, cuando estaba estudiando en la universidad, él con un grupito de selectos iban todos los veranos de campamento a la Unión Soviética para recibir entrenamiento. Y yo eso lo sé porque, como le comento, pues mi marido estuvo estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas al mismo tiempo que él. De hecho, incluso en algún momento hasta fueron contrincantes porque se enfrentaron a algunas elecciones estudiantiles y le hizo hasta una contracampaña llamada Monedero a tus monedas. Y claro, era un hecho sabido en toda la universidad que en la Complutense, aquí en Madrid, que Monedero con sus amigotes, pues iban todos los veranos a formarse en los campamentos del Consol Leninista de Moscú. Entonces, esto ya viene de lejos, esto es una hoja de ruta que ellos llevaban y que de alguna manera Venezuela iba a ser una especie de ensayo que querían luego volver a traer al mundo occidental y tratar de dinamitar el mundo occidental a través de un primer ensayo ya en España. Y y tú que has vivido en México, ¿no temes que se repita en México lo que se repitió en Venezuela con López Obrador? desde luego es muy preocupante. O Porque sea, lo que no hizo Chávez nunca y sí hizo López Obrador es, antes de llegar al poder, hablar maravillas de Fidel Castro. sí, Ni estar metido abiertamente con el Foro de Sao Paulo. En cambio, López exacto. Obrador. López Obrador sí está a las Pero ¿y claras. por qué la gente no siente en este caso
que ellos van hacia una dictadura parecida a la venezolana? Pues hay gente que sí, que lo sienten y lo están alertando. Lo que pasa es que la mayor parte de las personas en México, desde mi punto de vista, como digamos el sistema que tenemos ahora mismo a nivel político, tanto en México incluso en España, es bastante preocupante, es de falta de una libertad electoral, de una pluralidad electoral real, para que la gente vaya adquiriendo esa cultura electoral y vaya aprendiendo a diferenciar un poco las promesas populistas de las promesas fundamentadas en hechos objetivos sólidos. Y eso Eso es te un iba a poco... decir. ¿Por qué los gobiernos democráticos son tan malos explicando las ventajas de una democracia y las ventajas de unas políticas duras? Con ejemplos concretos, Alemania Occidental y Alemania Oriental. Claro. ¿No? ¿Qué pasó? Fracasó la Alemania Oriental, y eso que era de los mejores de los países Sí, bueno, de la era bota el soviética. capitalismo para nosotros. Ajá. En cambio, Alemania Occidental triunfó hasta el punto de que cuando se unifican, el problema para Alemania Occidental es que baja un poco la calidad de vida por culpa de Alemania Oriental, hasta que no ayudan a Alemania Oriental a elevarse. Y se convierte en lo que llamaron el milagro alemán por todas las cosas que tú acabas de decir, ¿no? Porque ya no tenían que robar, porque ya tenían un aliciente para trabajar y tener su propia compañía, o tener un jefe que, si ese jefe, un empleado, no servía, estaban los sindicatos que no tenían por qué estar a favor del jefe, del empleador. Exacto. Y si estaba a favor del empleador, cámbienlo. Para eso están ellos tienen que representar, los sindicalistas, a los obreros. Y si A no los lo intereses, representan, claro. porque es un esquirol, un vendido, pues darle una patada, y me perdonas la vulgaridad, en el culo, como dirían en España, ustedes ahora los españoles. ¿Ok? Entonces, ¿por qué son tan malos, pero tan requete malos y tan buenos los dictadores, sobre todo los dictadores de izquierda? Yo tengo una teoría, es decir, porque lo he visto también, he analizado la realidad española de los últimos 40 años, y la clave está en varios aspectos. Por un lado, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se restaura, no se restaura en Europa Occidental sobre todo, porque ya en el este ya estábamos bajo la bota soviética, pero por lo menos en el mundo occidental no se restaura lo que era la democracia westminsteriana de antes de la guerra, con unos poderes, con la división real de poderes, con realmente bastante capitalismo, no tanto mercantilismo, es decir, que las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, no dependieran un poco del legislador y del gobierno de turno para poder seguir desarrollándose. Y se hace una especie de mezcla entre capitalismo y socialismo, y de ahí sale y un sistema de elección de alguna manera hasta cierto punto libre, ¿vale? Pero si tú no tienes toda la información, pues tú no le eliges libremente, porque tú ya tienes, tu voto ya es viciado de entrada, Sí. que llaman socialdemocracia. Es decir, ya no es democracia como tal, es decir, aquella toma de decisiones en común por parte de la población en aquellos pocos aspectos que no hay manera de que cada uno individualmente decidamos. Por poner un ejemplo, pues no podemos decidir cada uno ir por la autopista, uno de frente, uno a la izquierda, uno a la derecha, uno no. Son decisiones que pueden afectar de manera directa la vida de un conjunto de la sociedad, y entonces lo tenemos que tener todo y tomar en común. Y a esas decisiones, que más bien son pocas, pues yo qué sé, la seguridad del Estado, la justicia, la solidaridad con aquellos que realmente no puedan en algún momento proveer por sí solos. Son poquitas las cosas que, incluso en aquella época y ahora todavía más con Internet, realmente deberían tomarse y someterse a votación de conjunto y tomarse por el conjunto de la sociedad. Y restauran otra cosa, montan otro engendro que llaman socialdemocracia. Es decir, democracia, pero con tintes socialistas. De hecho, es más, yo recuerdo que cuando yo llegué por primera vez a España, yo venía con una mentalidad de, bueno, vamos a empezar, vamos a emprender, vamos a abrir una empresa. Y me encontraba con trabas por todas partes. No, espera, que necesitas una licencia para esto, tienes que rellenar todo esto, tienes que darte de alta y tienes que pagar toda una serie de impuestos, pero si no he empezado ni siquiera el negocio, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal.
ya tengo que empezar a pagar por todas partes. No entendía estas cosas. Y decía, y al final ya me acuerdo que un día, comentando con otros amigos aquí en Madrid, les decía, pero aquí es una especie de comunismo con guantes de seda al final, del final, porque es que te constriñen tanto, hay tanta regulación, tantas trabas a que puedas hacer tu vida, que al final tampoco eres tan libre. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta de cuáles son los, desde mi punto de vista, los ingredientes para que la gente no detecte que un López Obrador va a llevar al desastre absoluto a México, están en la educación, el control de la educación por parte del Estado, el control de los medios de comunicación por parte del Estado y el control, digamos, de los medios de producción a través de las licencias, de las normativas, del encorsetamiento del mercado laboral y, evidentemente, a través del control de la cultura por parte de diferentes entes a nivel local, a nivel nacional, a nivel federal, como se mire. Todos estos ingredientes a lo largo de muchos años no cambiaron nunca. Daba igual si estaba el PRI, si estaba el PRD, en España daba igual si estaba gobernando un partido de centro derecha, conservador, o si estaba gobernando un partido de centro izquierda, socialista. Al final todos hacían las mismas políticas de mucho intervencionismo, mucha ingeniería social, mucho control de medios de comunicación, bien a través de los subsidios directamente, bien a través de medios estatales de comunicación, como ocurre en Europa Occidental, en España concretamente, bien a través de publicidad institucional que les controlan, porque claro, si te quito la publicidad, a lo mejor tienes que echar a la calle media plantilla. Como no hables en tus telediarios y tus periodistas no se porten bien conmigo como político, cuando renovemos el contrato a lo mejor no lo renovamos. Y también... Te quitan la concesión, si es por concesión. Exacto, las concesiones antiguamente, que ahora ya con las televisiones digitales e internet, pues cada vez estas pesan menos, pero aún así siguen teniendo muchísimo peso en forjar a la opinión pública. Y eso es lo que ha pasado, tanto en México como en la propia Venezuela, como en España y en el mundo occidental en general. Y evidentemente tú, cuando tienes todos esos ingredientes y los vas añadiendo y los vas aplicando a lo largo de las últimas décadas, tú ya no tienes una sociedad crítica, tú ya no tienes una sociedad despierta que esté alerta a cualquier signo de inicio de autoritarismo, de inicio de populismo. Y además, los presidentes, los partidos políticos hacen que su candidato cuando llegan a la presidencia se conviertan no el presidente de un país democrático, sino una especie de ídolo, de Dios, de caudillo. Bueno, en España, Franco era el caudillo de España por la gracia de Dios. De Dios, claro, claro. Es que por es la muy... gracia de Dios. Sí. Y eso evidentemente lo que genera es que la gente todavía siguen mirando a un líder, es decir, siguen esperando que el líder les resuelva los problemas. Siguen necesitando el jefe de tribu. Se ha ido todavía inculcando eso, a pesar de que, bueno, afortunadamente ahora cada vez más las nuevas generaciones, con la globalización, las nuevas tecnologías, la red completamente distribuida, que sí que es una amenaza clarísima al club de los 200 estados y a los nodos de paso, de control, la aparición de tecnologías como blockchain. Pero también a la verdad periodística. Por supuesto. Los hackers no bastaba, porque los políticos antes se desprestigiaban cuando eran las campañas presidenciales. Primero se desprestigiaban entre ellos para conseguir el candidato del partido a la presidencia. Y eso uno lo ve aquí en los Estados Unidos, que es increíble las cosas que se dicen, ¿no? Y después, cuando ya tienen un candidato uno y otro candidato otro, se insultan entre ellos. Pero es que además ahora están las redes sociales para inventar, ¿no? Para decir, por un lado, la verdad y exagerarla, o para inventar mentiras del contrincante. Y lo peor de todo, porque eso Goebbels lo supo hacer muy bien, lo peor de todo es que cuanto más exagerada y más absurda sea la información, primero se lo cree la gente.
Sí, el fenómeno de las fake news, la verdad es que es algo que preocupa muchísimo a nivel del mundo occidental. Y yo lo que vengo de alguna manera, tengo bastante experiencia también en el mundo de la comunicación online y yo lo que siempre doy el mismo consejo, nunca te fíes de una sola fuente, contrasta las fuentes siempre antes de dar incluso un retweet. Antes de tratar de poner como fuente algo que has leído, si tú no has contrastado por lo menos de 2 o 3 fuentes diferentes, y es más, si puede ser de idiomas diferentes para ver que realmente eso es así, es muy probable que eso sea más bien un fake news que la veracidad. Claro, Ahora, tú sí. eres una mujer apasionante, hablas maravillosamente bien y se nos ha ido el tiempo, ¿no? De una forma realmente bien interesante. Y además has tocado temas que en los últimos programas gente brillante también lo ha tocado con nosotros, como el doctor Asdrúbal Aguiar y demás. Yo te voy a poner en contacto con esta gente, porque es importante que los que luchan por un país, por un mundo mejor y la democracia, se unan todos. Eh, pero no hemos hablado de tu documental. Claro, Vamos a... exacto. Y entonces, tú en México te diste cuenta que Venezuela con Chávez iba a ir muy mal. Sí, Y es por eso que te interesa el caso venezolano en especial. sí, Supongo que sí. eso te lleva a este documental de la selección de 4 mujeres victimizadas por la narcodictadura. Exacto. Esto viene porque nosotros desde hace pues casi como un año y medio en la Fundación para el Avance de la Libertad, que es la Fundación Libertaria en España, pues venimos desarrollando una línea nueva de actuación que se llama Casa Libertad, que lo que pretende ser en el futuro, si consigo realmente apoyos a nivel internacional para que se sumen a nuestros esfuerzos, de armar toda una red de embajadores y embajadoras, da igual, empezamos con el caso de una mamá y su hijo, pero nuestra idea es tratar de armar una red de diferentes disidentes que se han jugado la vida literalmente por defender sus principios para una sociedad libre, abierta, como es el caso de Laidet Salazar, y tratar de sacarles de esos infiernos dictatoriales, traerlos a España, ayudarles para que empiecen una nueva vida, llevarles toda la etapa de asilado político, porque es un proceso muy pesado para regular su estatus aquí en España, y echarles una mano también con la formación en la portavocía para que vayan ante el mundo y cuenten su propia historia. Porque yo creo que la Como tú estás mejor contando la cura, tuya con nosotros. claro, la Está mejor bien, cura es esa, hablar con tu propia experiencia, porque eso no te la puedes inventar, eso es, lo has vivido y se nota cuando algo realmente es tuyo y no es teoría. Ahora, Rosana, ¿por qué escogiste cada una de estas 4 mujeres? Háblame de por qué escogiste una por una. Empecemos por la primera. Claro, el caso de la primera que escogí, de hecho con ella estuvimos hablando para hacer el documental, pues es la propia, nuestro primer caso, digamos, de asilado político que sacamos bueno, de hecho de Colombia, porque ella consiguió huir por la frontera, por las trochas con el niño, cruzando el río, y de ahí conseguimos sacarla y traerla para España, porque habían puesto precio por su cabeza la guerrilla colombiana desde el momento en que Nicolás Maduro la menciona en cadena nacional y da orden para que le vayan incorporando a nuevas causas judiciales y la llama traidora a la patria y la acusa de que se había puesto flaquita a posta en la cárcel, que casi la matan, que llegó a pesar 35 kilos. Yo tenía esa inquietud. Un día me acuerdo que estaba Estás comentando, hablando de Tamara Sujo, no, de Laidet Salazar, de Aida Salazar. Ajá. sí. Y me acuerdo que un día le comentaba, tenemos que hacer algo que sea más emocional que con hechos, porque la gente, por mucho que le des cifras, por mucho que expliques que el nivel de vida en Venezuela ha caído, que la tasa de mortalidad infantil pues, se ha disparado, o que los venezolanos ahora ya viven de media 5 años menos que la gente de su alrededor, por lo que sabemos, la gente no reacciona tanto como reacciona cuando tú les cuentas una historia de sentimientos,
de sufrimiento físico, de sufrimiento psicológico. Y a ella le pareció muy, muy interesante el tema y me dijo, venga, vamos a explorarlo. Entonces empecé a escribir un guión, se lo enseñé a ella y a Juan Pina, el secretario general de la Fundación, y les pareció buena idea. Y como sabía que había unos premios en Europa, en Moldavia, todos los años, organizados por el Free Market, aprovechando que estaba el Free Market Roadshow con el European Resource Bank y Global Philanthropic Trust, que se llaman Dragon's Den, sometí el proyecto a ese premio y me fui a defenderlo ante el tribunal. Éramos 11 y al final salí ganadora. Y a partir de ella nos pusimos en marcha. Entonces empezamos a analizar y pensamos, a ver, ¿qué otras mujeres vamos a poder sacar en el documental cuyas historias realmente muevan emociones y demuestren que no solamente que la mujer es amante de la libertad, es luchadora por la libertad, por los derechos humanos. No hay solo mujeres, no hay solo feminismo colectivista, socialista, alienador, que genera, por ejemplo, conflictos entre los hombres y las mujeres, que convierten las sociedades como si fuéramos aquí en una guerra abierta de sexos, cuando no es verdad, es falso. Todos somos hijas de padres, somos nietas de abuelos, pues hay quienes tienen hermanos, somos madres. Yo soy madre de una niña, pero la idea en su caso es madre de un hijo, de un varón. Digo, eso no es así, no es ese es el mundo real. Vamos a encontrar candidatas. Y ahí fue cuando la propia Laide me contó la historia de Tamara Sujú, de esta abogada que lleva 18 años batallando y llevando miles de testimonios y armando el mayor caso de la historia de la Corte Penal Internacional de Justicia de un país, casi 200 cargos del gobierno del dictador Hugo Chávez y del actual gobierno del tirano de Nicolás Maduro para llevarles ante la justicia. Incluso un caso mayor que el antiguo caso de la antigua Yugoslavia. Y entonces dije, sí, su historia merece ser contada. Cómo tuvo que cruzar, marcharse, recorrer toda Europa para ver a sus hijos porque los tenía desperdigados en diferentes colegios durante un año hasta que pudo juntarse y tenerlos todos con ella. Es una historia apasionante, de dolor y que merece ser contada. Además ella lo estructura muy bien y habla por ejemplo del caso del general Acosta en el propio documental y explica un poco la perversión del régimen y cómo se empieza a quitar todas las caretas ahora mismo, ya no tienen freno en las torturas y en la sistematización del terror que están inculcando en la población en este momento. Y una cosa llevó a la otra, al final, a través de lo que nos estaba contando Tamara, de los casos que había llevado, nos enteramos del caso de la mamá de Neumar Lander, empezamos a seguir un poco y a analizar el caso de ellos y decidimos pues, plantearle también a Zuheimar Armas si quería ser parte de ese documental y contar la historia de Neumar tal como lo quería ella contar, sin, no, y ahora me vas a hablar de esto, no, que contara y que de ahí nosotros sacáramos la historia y ganar un poco el legado de Neumar. Y recuerdo que es la frase esa que recorrió el mundo de Neumar, que la lucha de pocos vale por el futuro de muchos, es una frase tan poderosa que yo creo que todos los que amamos la libertad y el mundo nos la tenemos que llevar en el corazón y en la mente y aplicarla. Es decir, hablar con el ejemplo y actuar. Y el cuarto caso fue un caso que yo con el documental también quería ayudar de alguna manera a los que están aquí, porque aquí en España tenemos como casi 500.000 de venezolanos venidos. Y por la falta de libertad que tenemos también aquí en el mercado laboral, por el hiperestado que tenemos más de 1 millón de regulaciones al año, de páginas de nueva regulación, yo quería denunciar de alguna manera que lo que está pasando afecta muchísimo también a la comunidad venezolana, a los asilados, sobre todo a los que huyen de un horror para llegar aquí con la esperanza de empezar rápidamente
valerse por sí mismo y no pueden porque se dan de cabezazos contra muchísima normativa, muchas trabas, una tasa de desempleo altísima porque no tenemos libertad laboral en el mercado. En todas partes del mundo se van a encontrar con lo mismo, a diferencia de lo que sucedía en la Venezuela de antes. Exacto. Y no pueden empezar un negocio de cero y empezar a valer. No, necesitan toda una serie de permisos y toda una serie de costes laborales altísimos desde el primer momento. Entonces, hablando de esto, yo quería también dar un toque de atención a las autoridades españolas para que tomaran conciencia de lo que está pasando con los refugiados que llegan a España y se encuentran con esta situación y tienen que vivir en unos refugios que son prácticamente cárceles, que llegan, ya están tan abarrotados que llegan a dormir días en sillas porque ya no hay camas, no pueden trabajar durante el año que están en el refugio o en el caso de Laide Salazar, como está acogida al programa piloto de Casa Libertad, ella afortunadamente no ha tenido que pasar por esa pesadilla y no ha tenido que estar en un refugio, no se les permite trabajar. En el momento en que trabajan se les echa del refugio al día siguiente, con lo cual se les echa a la calle en un mercado donde tú no tienes, es muy difícil alquilar una vivienda. Acabas al final, ¿dónde? Viviendo debajo de un puente, en el metro, y estamos hablando de personas de cierto nivel cultural que tenían un estatus en su país de origen, que simplemente han hablado y han criticado lo que les parecía mal, el matar a la gente por pensar diferente, por criticar y tratar de dar otras soluciones, y se vienen aquí, lo perdieron todo, toda la vida en una maleta, y aquí se encuentran con la burocracia. Entonces, eso nos llevó al cuarto caso, que es el caso de la abogada Patricia Carrera, que colabora con nosotros en la Fundación y nos está ayudando con casos de este tipo para llevar y enfrentarse a todo el papeleo. Ahora, Rosana, ¿dónde vas a presentar el documental en las próximas semanas? Hemos tenido una presentación en Madrid hace una semana a la que vino el expresidente del gobierno, Felipe González, que la verdad es que me alegra decir que, bueno, en sus años ya de mayor, de grande, pues está descubriendo que por lo menos el discurso que hizo en la velada, en el evento, pues ya no era tan socialista. No sé si porque estábamos nosotros delante y le daba vergüenza ensalzar cualquier idea socialista, pero su discurso la verdad es que fue bastante coherente con los tiempos que corren y bastante más orientado hacia las ideas de la libertad de lo que yo habría pensado en un primer momento. A partir de ahí, el día 12 de noviembre en Miami, en 8 Doral, en la zona del Doral, tenemos la presentación del documental ante la comunidad venezolana, cubana y todos los americanos que quieran acompañarnos. Será a partir de las 7 de la tarde. Y tienen toda la información pues, en nuestras redes sociales, en Twitter, que es AdvanceLib, el perfil de la fundación, en Instagram, que es Fundalib ES de España, ES, y evidentemente en la propia página web de la fundación, que es fundalib.org, con B de Barcelona, Fundalib. Y en Nueva York, además, dentro del Liberty Forum, en el panel sobre si la libertad es importante para las mujeres, yo voy a tener una intervención donde pues, expondré mi perspectiva libertaria de por qué la libertad es tan importante para las mujeres y también para los hombres, y evidentemente hablaré del documental. Así que... ¿Cuándo va a ser eso en Nueva York? En Nueva York va a ser el miércoles, este próximo miércoles, por la mañana, de 10 a 11 de la mañana. ¿Dónde? En el Hotel Crown Plaza, Times Square. Así que invito a todo el que pueda que nos acompañe. Y la verdad es que toda ayuda es poca. El documental está subtitulado al inglés, porque hemos querido que fuesen unos testimonios que dieran la vuelta al mundo, que llegasen a todos los rincones del planeta, porque en ningún sitio estamos exentos de que la pandemia socialista vuelva a resurgir. A partir de ahí, evidentemente, yo extiendo la mano a todos los periodistas, a todos los medios de comunicación que nos quieran echar una mano para difundir el documental.
También pido el apoyo para que podamos ir avanzando, ir denunciando todo lo que está pasando, ir ayudando sobre todo, porque al final lo importante también muchas veces nos centramos mucho en el gran cuadro, pero hay muchas veces que se olvida de las personas que forman ese gran cuadro. Y por eso mi empeño ha sido también demostrar que detrás de toda esta tragedia hay nombres, hay personas de carne y hueso, con vivencias, y eso es la verdadera tragedia de un sistema como el que ha azotado Venezuela. Bueno, Rosana, cuenta totalmente con nosotros. Ahora cuando termine el programa me vas a dar tu tweet para retuitear todas las cosas que ustedes hacen. Al finalizar esta conversación va a quedar esto para los que nos están viendo. Vamos a poner el cartón de donde se va a presentar en Miami. Sí. Me tienes que mandar el cartón ahora. Sí. Y cuenta absolutamente con nosotros, ¿sí? Muchísimas gracias, Napoleón. Es que después de sufrir todo lo que sufriste de niña y adolescente, así todo, en lugar de querer olvidar ese pasado y vivir tranquila con tu marido, con tus hijos, en un país donde tienes libertad, aprovechas esa libertad para luchar por otros, ¿no? Y por otras mujeres y por otros hombres. De verdad que un abrazo, te queremos mucho, has logrado que se te quiera. Y te aseguro que la gente que te está viendo, la enorme mayoría de esa gente que te está conociendo, ¿no?, quisiera ayudarte y te agradece todo lo que acabas de decir. Tengo un poco de lágrimas en los ojos, déjame decir. Sí. Sí, la verdad es que hemos recibido muchísimo cariño, he recibido mucho cariño y la verdad es que estoy muy agradecida. Pero sobre todo, mi lucha es la lucha de Laidet, la lucha de Zuheimar, la lucha de Tamara, la lucha de Patricia y de muchos otros, de Neomar, es decir, de todos los neomares que están ahí pasándola mal, que se están enfrentando a algo tan terrorífico como es la pérdida de libertad y la decencia y de la dignidad humana. Así que no nos podemos permitir olvidar el pasado, porque quien olvida lo puede repetir en cualquier momento. Y esa es nuestra responsabilidad. Sí, señor. Rosana Nicula, muchísimas gracias, Rosana. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.